Somos lo que pensamos. Este es el punto esencial de la sabiduría budista. Toda experiencia es precedida por la mente. De aquí se deriva una ética y todo es un sendero de entrenamiento y purificación en el budismo. Todos los fenómenos están incluidos en la mente. No hay nada que exista fuera de la mente. La naturaleza de la mente en sí misma es la iluminación. La sabiduría budista es un cauce abundante, del cual se desprenden diversas corrientes. El budismo ha evolucionado en diferentes escuelas, algunas de ellas muy diferentes entre sí y con prácticas sumamente complejas y elaboradas. Pero todos los budismos comparten una noción básica en la cual puede sintetizarse esta religión y a su vez también una ciencia de la mente. Somos lo que pensamos o, dicho de otra manera, nuestros procesos cognitivos son el mundo en que vivimos y también aquello en lo que meditamos. En eso nos convertimos. Lo central en el budismo, a diferencia de la ciencia moderna materialista, es la mente. Todo lo demás se deriva de ella. Como ha dicho el maestro budista Alan Wallace, si uno no cree que la mente o la conciencia es fundamental, la raíz de todo lo que experimentamos, uno no puede ser realmente budista, puesto que evidentemente uno es entonces materialista y el materialismo cae en uno de los extremos que describió Nagarjuna al considerar que no existimos más allá de un soporte material finito, es decir, una forma de nihilismo. El que quizás sea el texto budista más famoso de la historia, el Dhammapada, inicia con estos versos. Lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Es fabricado por nuestros pensamientos, está compuesto de nuestros pensamientos. Si uno habla con una mente contaminada, el sufrimiento sigue tan seguro como la rueda de un carro sigue al buey que la empuja. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, la felicidad sigue tan seguro como una sombra que nunca se aleja. Una traducción alterna empieza. Toda experiencia es precedida por la mente, conducida por la mente, fabricada por la mente. Las enseñanzas del Buda histórico, aunque vastas y diversas, generalmente se suelen resumir en las 4 nobles verdades. A grandes rasgos, el mundo, samsara, es sufrimiento. El deseo, tanha, es la raíz del sufrimiento. El sufrimiento puede cesar a través del desapego y el correcto entendimiento de la realidad, nirvana. Existe un sendero o un procedimiento correcto para lograr esto, el cual se conoce como el octuple noble sendero y que tiene 3 pilares: shila, disciplina o ética; samadhi, concentración o pacificación de la mente; y prajna, sabiduría o discernimiento. Ahora bien, este esquema en realidad también tiene como fundamento el principio de que la mente es la raíz del mundo que experimentamos. La mente es el origen del samsara nirvana. Particularmente, los vehículos del Mahayana y el Mantrayana harán énfasis en que la raíz de todo este mundo, cuya característica esencial es el sufrimiento, o la causa que subyace a la causa del deseo, el deseo, que es lo que encadena a la conciencia al mundo a través de las inscripciones o improntas del karma, es la ignorancia, avidya en sánscrito, una mente contaminada o una mente que no funciona de manera óptima. Este no funcionar de manera óptima es esencialmente percibir las cosas de manera dual o separada, como un sujeto separado e independiente de un mundo de objetos. Para el Theravada, el énfasis en el error de la mente estará situado en no entender que las cosas son impermanentes, por lo cual, cuando la mente se adhiere a su objeto y desea, ya sea con avidez o aversión, se condena a sufrir, puesto que el objeto no podrá ser poseído permanentemente y aquello que hoy produce placer, mañana producirá dolor.
De cualquier manera, esto aparece en el esquema de la originación dependiente de los 12 nidanas, o eslabones que originan y mantienen el samsara, siendo el primero la ignorancia, la cual da pie a los sankaras, tendencias. Herbert Genter traduce constructores de realidad que generan la conciencia, que genera el cuerpo y así sucesivamente en un circuito relativamente cerrado. El profesor Elías Capriles explica la causa del sufrimiento desde la perspectiva del Mahayana en su libro Budismo y Totsen. Hay una casual del Trishna, deseo en Pali, tanja o sed de existencia, impulso a confirmarnos como un yo sustancial y ansia para colmar una carencia esencial, que el Hinayana considera como la causa del dukkha, sufrimiento. Esta causa tanto del Trishna como del dukkha, que de él dimana, es la vidya o marikpa, ignorancia en tibetano, un error o delusión que nos hace tomar lo relativo como absoluto, lo dependiente como independiente, lo insustancial como sustancial, lo condicionado como incondicionado, lo insatisfactorio como susceptible de proporcionar satisfacción y así sucesivamente. Así podemos ver claramente qué es la mente, en su modo deludido, que es el modo default del samsara, lo que origina el sufrimiento. Es por supuesto la mente en su modo correcto o depurado el origen también del nirvana o del estado libre de sufrimiento. Nirvana es sabiduría, samsara es ignorancia. Esto no solo es el fundamento del budismo, sino de casi cualquier camino espiritual. La sabiduría que el budismo mahayana notará que es en realidad el modo pristino de la mente no oscurecida por la transmigración en el samsara, tiene su base justamente en notar y hacerse responsable de que lo que nos sucede tiene su causa en la mente, en nuestros pensamientos y actitudes. Como dice uno de los entrenamientos de la mente del maestro budista Atisha, lleva toda la culpa a uno. Ese uno que tiene toda la culpa es la propia mente, específicamente la mente ignorante. El esquema, por otro lado, es perfectamente científico en tanto que establece una causalidad que no tiene como base la material, sino que extiende esta noción con primacía a la mente. Lo que pensamos y vivimos en nuestro interior no existe en un vacío inerte, no está separado de lo que experimentamos, es una continuidad dinámica e interdependiente. En un sentido fundamental, aunque remoto y hermético en la confusión de miles de vidas vagando en el samsara, los objetos que nos rodean y los eventos que nos suceden son solamente maduraciones de nuestro karma. No alcanzamos a ver la liga de nuestra mente y el mundo, la falsa separación de lo interno y lo externo. Habiendo registrado en su base la preeminencia de la mente, el budismo desarrolla una serie de técnicas para purificar y llevar a la mente a su estado de funcionamiento óptimo, el cual es igual al despertar o a la realización, la percepción perfecta de las cosas como son. Estas técnicas son diversas y van desde técnicas meditativas como el cultivo de la concentración y la paz mental, el samatha, la visión penetrante, vipassana, o cosas como meditaciones de compasión, tonglen en la tradición tibetana, y amor bondadoso, metta o maitri, las cuales ayudan a desvanecer la rigidez neurótica del ego. Asimismo, se cultivan ciertas virtudes, como los 6 o 10 paramitas, perfecciones de la mente, cuerpo, o los 4 catalizadores que llevan a la mente al despertar, también conocidos como los 4 inconmensurables. Por último, en breve apéndice para mencionar que aunque el budismo habla de que todo tiene su origen en la mente, esto es diferente a la noción New Age reduccionista de creer es crear. El budismo hace énfasis justamente en lo no creado, en lo no construido, asamskrita. No se trata de creer en algo para crear una realidad idealizada, sino de purificar la mente para dejar que las cosas sean como son, ya perfectas, libres y luminosas, justamente porque son de la naturaleza de la mente,
que es una luminosidad que se da cuenta. En cierta forma, la frase creer es crear es correcta, ya que la mente es la verdadera joya que concede todos los deseos, de la que hablan los textos. Pero es necesario matizar, pues es absurdo pensar que con solo convencernos de que una cosa es de tal manera, la cosa se manifestará en correspondencia a nuestra creencia. En realidad, nuestros hábitos son mucho más profundos y poderosos que las creencias superficiales con las que nos identificamos, y son estos los que determinan nuestra realidad cotidiana. En otras palabras, solo creemos que creemos lo que decimos que creemos, con lo que buscamos crear nuestro ideal. En realidad, creemos otras cosas, miles de cosas que se contradicen, creencias propias de cada una de las miles de identidades que operan en nosotros, arraigadas en nuestra habituación y que emergen en relación a ciertas causas y condiciones. No hay una verdadera coherencia e integración en nuestra creencia. Si la hubiera, el mundo que experimentamos sería idéntico al mundo que creemos. Para poder crear o ver con fidelidad lo que creemos es necesario realizar primero todo un proceso de deshabituación a través de una rehabituación positiva. El maestro budista Zenley Norbu enseñó que en el budismo se utilizan hábitos positivos para purificar la mente y lograr ir más allá de todo hábito, que es el estado natural, despierto, en el cual ya no hay división entre sujeto y objeto, y por lo tanto ya no hay deseo. Se utilizan creencias positivas basadas en las experiencias visionarias de la tradición para llegar a un punto en el que ya no hay ninguna creencia. Se cultiva el karma positivo para llegar al estado en el que ya no hay más karma. Gracias.